¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles nuevamente en este día lunes 15 de diciembre, cuando por la gracia del Señor estamos aquí para compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática. Les queremos en esta hora decirles que donde quiera estén, el Señor les acompañe, les bendiga y guíe su vida. Y si están enfermos, nuestras oraciones con ustedes para que la mano poderosa del Señor toque sus cuerpos y los restaure. Gracias a los que oran por nosotros también, para que hagamos siempre esta obra del Señor. Queremos, hermanos y hermanas, invitarles para que en la medida en que Dios los haya bendecido a ustedes, compartan esas bendiciones con la obra de Dios que este ministerio hace, la de proclamar el mensaje del Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles. Hermanos, esta obra requiere de muchos recursos y este ministerio no tiene muchos recursos. Necesita este ministerio que sea apoyado por aquellos televidentes, radioyentes e internautas que Dios haya bendecido. Por eso quiero ponerle en la pantalla las maneras de cómo usted puede aportar diezmos, ofrendas, donaciones especiales aquí, y de esa manera podamos seguir adelante con la misión de proclamar este mensaje y también de llevar adelante su brazo derecho, como es la Reforma Pro Salud, en la atención gratuita que hacemos a los enfermos en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Ahí está, hermanos, para que usted pueda enviar por la aplicación Cele utilizando el 214-881-4029. Regístrelo en sus contactos como Iglesia Advenimiento, ese número. También, si ya lo tiene con mi nombre, puede enviar así como que fuera a mi nombre, porque el teléfono, pues muchos lo registran con mi nombre, pero está asociado con la cuenta de la iglesia porque es el teléfono del ministerio. Si no le aparece así con mi nombre, porque así me tiene usted registrado, pues bórreme del contacto, vuélvame a registrar en sus contactos ahora, pero como Iglesia Advenimiento, para que ya le pueda salir en Cele y enviar por allí. Inténtelo de las dos formas. Pero también puede llamar a ese número y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito, el diezmo, la ofrenda o la donación, como algunos hermanos hacen. O puede usted ir al Banco de América y depositar en la cuenta 4880, 8860, 6051 o hacer transferencia de banco a banco a esa cuenta que se llama Iglesia Advenimiento. Quisiera en esta hora también decirle a los que están en otras partes del mundo, en otros países, que también se unan a nosotros, aportando diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Comuníquense al WhatsApp +1 214 881 4029 para decirles cómo lo pueden hacer por PayPal, cómo lo pueden hacer por MoneyGram, por RIA, por Western Union o transferir de banco a banco, como lo hace una hermanita de España que hace la transferencia desde la cuenta de su banco. Hermanos, quisiéramos en esta hora pedirles ese apoyo para que no paremos de hacer la obra. Quiero que el hermano Arturo Rentería, quien está listo en vía Zoom para estudiar juntos, le salude. Adelante, hermano Arturo, bienvenido. Gracias, pastor. Es un privilegio para mí, mis hermanos, estar en esta ocasión para presentar este mensaje, la palabra de Dios a ustedes, y así estudiar y analizar las Santas Escrituras por medio de este estudio de la lección que sabemos que lleva por título Evangelismo Práctico, y sin duda será una bendición para cada uno de nosotros. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, aprendemos más de ella. Cada vez que la leemos, la estudiamos, siempre hay algo que aprendemos nuevo. Y en eso le damos gloria a Dios, porque la palabra de Dios es una mina de tesoros, donde usted puede encontrar un sinfín de tesoros
y sabemos de que ella estará con nosotros hasta que Jesús venga. Y entonces estaremos y le veremos cara a cara. Así de que, hermanos, demos gracias a Dios por un nuevo día y pongámonos en sintonía con Él en el estudio. Así de que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él nos guíe. Vamos entonces a orar. Bendito Padre, que su morada es en los cielos. Gracias, mi Dios, porque nos ha concedido el privilegio de vivir un día más. Queremos comenzar buscándole, buscando su rostro y así también su palabra. Ayúdenos a discernir la palabra. No podremos hacerlo sin la ayuda de su Espíritu. Pero la promesa está en que cuando lo pidamos, Él estará con nosotros. Y en la manera que nosotros deseamos depender de Él, ahí estará. Y en este momento, Señor, le pedimos ese discernimiento, esa unción, no solo para mí y el pastor, sino también para todos aquellos que en este momento están escuchando esta bonita lección, esta palabra. Guíenos pues en este estudio, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Testificando en otros idiomas. Así el autor de la lección ha titulado el estudio de hoy. Ayer estuvimos viendo precisamente sobre esto de hablar en otros idiomas, cómo el Espíritu Santo lo vio necesario de concederle a los discípulos ese privilegio para que predicaran el Evangelio. Pues ha de continuar este día abordándose este tema, porque eso de hablar en otros idiomas es un don. Amén. Es un don que el Espíritu Santo da. Hermano Arturo, ¿qué dice el apóstol sobre el don genuino de hablar en lenguas extranjeras? Amén. Pues hermanos, vamos a buscar en la palabra de Dios, Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios, el capítulo 12, versos 28 al 30. Primera de Corintios, capítulo 12, 28 al 30. Dice lo siguiente: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y bueno, mis hermanos, sabemos que la respuesta es que no todos hacen una misma cosa. Pues imagínense que todos fueran maestros. ¿Cómo se harían las otras funciones que la iglesia requiere? ¿Cómo se haría lo demás? Pero gracias a Dios, hermanos, que la palabra nos dice claramente que aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas y lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Usted tal vez podría decir, pero es que yo no sé predicar o yo no sé hacer alguna cosa que aquí la escritura nos es mencionada, pero sí tiene el don de ayudar. Entonces, hay mil maneras de cómo ayudar en la viña del Señor y sabemos que cada uno, el Espíritu Santo le va ayudando a discernir cuál es su don, cuál es su talento para el servicio del Señor. Quisiera leer también el verso 31 porque dice, culmina la escritura del apóstol: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente que el apóstol acá nos está mostrando?
Es bueno tener los dones del Espíritu, claro que sí, pero el apóstol dice, yo les muestro un camino más excelente. Y saben que ese camino pues está en el contexto del capítulo 13. Es decir, si yo tuviese el don de lenguas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Así de que mis hermanos, es importante tener amor para que estos dones sean completos y ayuden a la causa de nuestro Dios, como lo es también el don de lenguas, que es algo importante, el hablar en diferentes idiomas extranjeros, donde la obra pueda avanzar y nosotros debemos tener primeramente amor por la causa también, ¿verdad? Para que entonces el Espíritu nos use y nos vea, nos haga ver realmente cuál es el don que podemos hacer para su causa. Así veo esta escritura también en este día. Hermanos y hermanas, estos versículos nos enseñan también, en primer lugar, que no todos tienen el mismo don en la iglesia. En segundo lugar, que no todos deben tener los mismos dones. Y en tercer lugar, que no existe un don obligatorio para todos en la iglesia. Esto corrige el error de pensar que si no se tiene el don de lenguas, entonces allí no está el Espíritu Santo. Como dijo una vez una hermana pentecostal que hablaba en lenguas, que cada vez que había culto, a la hora de las alabanzas, la tomaba el Espíritu y comenzaba a saltar y a pasearse en la plataforma y temblaba su cuerpo y comenzaba a decir palabras que ni ella misma entendía y que tampoco los que estaban oyendo entendían. Decía ella que su iglesia era la verdadera porque ahí se derramaba el Espíritu Santo y por lo tanto ninguna otra iglesia donde el Espíritu Santo no se derrama así como se derramaba en la de ella, decía ella, no, esas iglesias no son verdaderas. Hubo una que me dijo a mí, y en su iglesia se derrama el Espíritu. Y yo le dije, ¿y qué quiere decir usted con eso? Si ahí los hermanos, me dice, son ungidos en el momento del servicio y hablan en lenguas. Y le dije, no, no se da eso. Ah, entonces dice ustedes, no, no son una iglesia del Señor, porque la iglesia verdadera del Señor, en ella se derrama el Espíritu. Hermanos, hay cristianos que piensan que tiene que haber don de lenguas en todas las iglesias para que se crea que es la iglesia verdadera. Cuando Pablo está diciendo claramente aquí, no todos sanan, no todos hablan en lenguas, no todos interpretan. Eso es algo que el Espíritu lo da y lo da a quien él quiere. Pero es interesante que eso que le llaman don de lenguas ahora, en primer lugar, no es un idioma. En segundo lugar, no está siendo manifestado con el fin de evangelizar, porque ahí no se está haciendo evangelismo. Y en tercer lugar, es algo que no lo entienden los demás, porque es algo que no es un idioma. Y sin embargo, creen que ese es el don de lenguas. Mis hermanos, hay que tener cuidado. No todos los espíritus son de Dios. Y esas manifestaciones de hablar en lenguas, cuando ni el que habla ni los que están oyendo le entienden lo que está diciendo, y cuando no es con el propósito de evangelizar, eso, hermanos, no es don de lenguas. Eso viene de otro espíritu que no es el de Dios y hay que tener cuidado. Pero es bueno también entender que en la iglesia el Espíritu Santo le va a dar el don que quiere a quien él quiere. Y es posible que alguien tenga más de algún don, pero eso es algo que el Espíritu Santo lo determina así.
Pero como dijo mi hermano Arturo, hay un don que Dios nos ha dado a todos y es el don de servir. El Espíritu Santo, hermanos, no a todos los pone para que sean predicadores desde un púlpito. No a todos los pone para que sean cantantes. No a todos los pone para que sean maestros o pastores, pero a todos nos pone a servir. A todos nos pone a ayudar. La iglesia funciona, hermanos, cuando cada quien cumple el papel que Dios le asigna. Los dones no son para exaltación personal, sino para servir mutuamente. No todos tenemos que tener el mismo don, como dije. Hermanos, aún los dones menos visibles son igual de valiosos como aquellos de cantar, de predicar y de enseñar. Oh, mis hermanos, consolar a alguien, eso es un don. Ujú. Hermanos, edificar al cuerpo de Cristo con un testimonio, hablar del Señor, eso es un don. Así que, más que comparar los dones de uno y de otro, más que pensar si el de aquel es superior y el mío es inferior, mejor deberíamos, hermanos, darle gracias a Dios por lo que nos ha puesto a hacer. Y el de servir, el de ayudar, hermanos, ese es un don que todos debemos desempeñar. Pero el don de profecía, hermano Arturo, hablando de este don de lenguas extranjeras, que es el que verdaderamente se dio en el Pentecostés, Ujú. ¿cómo esto se aplica hoy según las citas que vienen a continuación del don de profecía? Amén. Dice lo siguiente: hay entre nosotros quienes sin el trabajo y dilación necesarias para aprender una lengua extranjera podrían calificarse para proclamar la verdad a otras naciones. En la iglesia primitiva, los misioneros eran milagrosamente dotados de un conocimiento de las lenguas en lo que estaban llamados a predicar las inescrutables riquezas de Cristo. Y si Dios estaba dispuesto a ayudar así a sus siervos, entonces podemos dudar de que su bendición descansará sobre nuestros esfuerzos para calificar a aquellos que poseen por naturaleza conocimiento de lengua extranjera, y que con el debido estímulo proclamarían a sus compatriotas el mensaje de la verdad. Podríamos haber tenido más obreros en los campos misioneros extranjeros si los que entraran en estos campos hubiesen aprovechado todo talento que estaba a su alcance. Y sigue diciendo la cita: tal vez sea necesario en muchos casos que los jóvenes aprendan lenguas extranjeras. Pueden hacerlo con éxito asociándose con la gente y al mismo tiempo dedicando una porción de cada día al estudio del idioma. Esto debe hacerse, sin embargo, tan solo como paso necesario, preparatorio de la educación de aquellos que se encuentran en los campos misioneros, mismos que en la debida preparación puedan llegar a ser obreros. Es esencial que se inste a entrar en el servicio a aquellos que pueden hablar a los habitantes de diferentes naciones en su lengua materna. Obreros Evangélicos, la página 85 y 86. Bien, mis hermanos, aquí es que vemos realmente que el don de profecía amplía un poco más acerca del don de lengua extranjera, la que pues ya hemos sabido, ¿verdad?, que se encuentra en Hechos 2, y entendemos que la iglesia primitiva fue dotada, dice acá, milagrosamente. Pero ahora sabemos de que aquí la iniciativa
de la iglesia en el tiempo del movimiento adventista, se requerían misioneros en diferentes naciones y se necesitaba un aprendizaje. Así de que la mensajera insta también a aquellos que puedan, los colportores o estudiantes que estudiaban, que pudieran ellos ampliar un tiempo para que así no solamente hicieran la labor ministerial, sino también se prepararan en un tiempo, dice aquí, para que ejercieran ese don de aprender más lenguas extranjeras. Y así, pues, en ir a diferentes naciones a esparcir el mensaje. Porque, y dice aquí una partecita que me llamó la atención, dice, podríamos haber tenido más obreros en los campos misioneros extranjeros si los que entraran en esos campos hubiesen aprovechado todo talento que estaba a su alcance. Y abajo una notita también dice, es esencial que se inste a entrar en el servicio a aquellos que puedan hablar a los habitantes de diferentes naciones en su lengua materna. Entonces, es importante y sigue siendo importante, y sabemos de que sí hay personas que, gracias a Dios, el Señor les ha dado el don de aprender otros idiomas a través de también de aprendizaje. Ellos han aprendido esos idiomas y son una bendición a donde quiera que van. Pueden ir a España, pueden ir a Alemania, a Inglaterra, a la China y a otros países, y bien pueden presentar el mensaje con mucha eh, facilidad. Pero damos gracias a Dios también porque aparte el Señor siempre les dota con el Espíritu Santo, porque si no es por el Espíritu Santo, aunque hablásemos cosas del idioma de la tierra donde estemos, como quiera, si no lleva la unción del Espíritu Santo, no servirá de nada. Así de que cualquiera que tenga ese privilegio de haber aprendido diferentes lenguas extranjeras y lo está usando para la causa de Dios, siempre tenga el temor de Dios y bajo el dominio del Espíritu Santo, pide la unción del Espíritu y será de grandemente bendición a esos lugares donde usted se encuentre. Interesante, hermanos, lo que el don de profecía nos enseña. Pero hermano Arturo, ¿qué talentos prometió Dios a sus siervos y qué deberíamos hacer nosotros para desarrollarlos? Amén. Vamos a ir al libro de Efesios. Efesios, hay dos citas acá. Voy a ir al libro de Efesios, al capítulo 2, verso 8. Efesios, capítulo 2, verso 8. Dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Así de que mis hermanos, como dice la frase que el Señor Jesús decía, si de gracia hemos recibido, pues aquí dice que de gracia debemos de dar. Pero esto debemos entenderlo, que dice la Escritura, que esto no es ni de vosotros, porque esto es un don de Dios. El hecho de que usted ayude a la causa del Señor, o ayude a su prójimo, o ayude en la misión, no quiere decir que eso sea suyo. Y hay personas que a veces se valen de esto para hacer proselitismo o hacer ciertas cosas y piensan que pues son ellos. Pero en realidad nosotros hemos recibido esos dones, nosotros hemos recibido esos talentos por la gracia de Dios y para darlo de gracia, pero también es por Él. No, esto es un don de Dios, no es de nosotros, no porque nosotros lo hayamos ejercido y pensamos que lo tenemos, no quiere decir que sea nuestro. Sigue siendo de Dios, el Señor nos lo ha prestado para saber ministrarlo. Y también la cita que viene a continuación, vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 12.
Vamos a regresar a Corintios, donde estábamos, al capítulo 12. Ahora vamos a leer los versos 7 al 11. Vamos a leer los versos 7 al 11, mis hermanos. Dice lo siguiente: pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu primero palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nuevamente, mis hermanos, aquí vemos claramente lo que el pastor decía en los comienzos, que no todos recibimos los mismos dones y que cada uno tiene sus diferentes funciones, ¿verdad? Pero lo interesante para mí en estos versos es que es por el mismo Espíritu. Y sabemos de que la Escritura también dice que probemos los espíritus si son de Dios. Probablemente haya personas que dicen que hacen milagros, probablemente, que pretenden creer en Jesús. Pero mis hermanos, debemos de tener cuidado, porque en realidad los agentes de Satanás también se les va a dar oportunidad de hacer ciertas señales y prodigios en el tiempo, especialmente en este tiempo del fin que estamos. Porque había una persona que decía: no, es que yo voy a cierta iglesia porque ahí hacen milagros, ahí viene el don de la sanidad. Y entonces, mis hermanos, lamentablemente sabemos de que no era el Espíritu de Dios quien hacía ese milagro. ¿Por qué razón? Porque en esa iglesia pues se transgredía la ley de Jehová, la ley moral que Dios ha dejado. Y en realidad más bien se enseñaba que la ley del Señor había sido clavada en la cruz y que ya no estábamos en realidad de obligación a que la guardáramos. Y ahí podemos ver que realmente no era el Espíritu del Señor. Y también me llama la atención que en el verso 11 diga: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es como yo quiero que me vaya a dar ese talento, ese don. Podríamos, claro que sí. ¿Cómo no? Si usted quiere, va a decir que usted piensa que no tiene el don del canto y de repente usted diga: pero yo deseo, ansío cantar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ir a orar al Señor, pedirle discernimiento, pedirle que si ese es su don que Dios le ha dado, pues usted lo comience a ¿qué? Lo comience a averiguar, a ver si ese don fue el que Dios le ha dado, pues usted lo desea. Entonces comience a indagar, a aprender, y si lo logra aprender o lo logra hacer, quiere decir que ese era el don que el Espíritu Santo había puesto en usted. Pero si usted intenta y por más que intenta no puede ejercer eso, pues entonces, mis hermanos, quiere decir que ese no es su don, pero no quiere decir que no tenga ni un don. Así de que el Espíritu va a dar el don a como Él quiera y a quien Él quiera. Entonces entendamos eso, y así, poniéndonos en las manos de Él siempre, sabremos cuáles son los dones o talentos que Dios nos ha dado. Ahora, puede que usted tenga el don del canto y no lo ejerce para la causa de Dios, o el don de predicar y no lo ejerce para la causa de Dios. ¿Qué va a pasar? Bueno, el Señor en el tiempo del fin nos va a mandar pedir cuentas de los dones y talentos que Él ha dado a sus hijos en la grey, y nos va a decir:
que hemos hecho. No vayamos a ser como aquel que fue y lo enterró. Dijo, no, yo no tengo nada. Y el Espíritu Santo le mostraba claramente que era lo que él podía hacer o que lo que ella podía hacer. A mis hermanos, estamos en un momento donde la causa del Señor requiere, ¿verdad?, que nosotros hagamos la obra que Dios nos ha puesto a hacer. Y si no lo hacemos también, pues vamos a dar cuentas. Entonces el Señor nos ayude a cada uno. Y mi oración también para mí especialmente, ¿verdad?, es que Dios me ayude a discernir y que todo sea guiado por el Espíritu Santo. Hay un principio, hermanos, en todo esto que hemos visto hasta aquí, y es el hecho de que todos los creyentes recibimos dones. Todos. Si usted se fijó, el primer versículo hablaba de el don de la fe, de cómo este es como la mano que se extiende para recibir el regalo de la salvación. Pero ahora usted ve cómo Pablo aquí en Corintios le da una lista de dones. Y comienza diciendo él que a cada uno, dice, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y cuando dice a cada uno le es dada, hermano, ahí está incluido usted. Hermano, usted está incluido ahí. Usted tiene un don que Dios le ha dado. ¿Cuál es? Si usted comienza a mirar para que usted se siente como que tiene más habilidad o que fácilmente usted lo hace o como que incluso le gusta hacerlo, hermano, ese es el don que Dios le ha dado. Pero mire para qué se lo ha dado. Dice, para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿O para provecho de qué? Bueno, para provecho de la iglesia. Para provecho, hermanos, de la obra. Los dones son las herramientas que el Espíritu le ha dado a cada uno. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia, para unir a la iglesia, para fortalecer a la iglesia y para guiar a la iglesia. Todos los creyentes hemos recibido dones. No solo los líderes de la iglesia, no solo los pastores, ni los miembros más experimentados. Dice Pablo, cada uno, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Y no para que se exalte, ni para que sienta que tiene prestigio en la iglesia. No, no, no. Sino, dice Pablo, para provecho, para edificación de la iglesia. Oh, mis hermanos, y ahora viene la lista de los dones, las diferentes maneras de cómo el Espíritu reparte entre los creyentes los dones. Comienza con la palabra de sabiduría. ¿Qué es eso? Esa es la capacidad que uno tiene para aplicar los principios divinos en situaciones prácticas. Esa palabra de sabiduría es el discernimiento espiritual profundo que uno tiene para tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Ese es un don. Esa es la palabra de sabiduría que Dios ha dado. Pero está, dice, la palabra de conocimiento. Y esta no es sino la comprensión de las verdades espirituales que Dios revela. Cuando usted es iluminado por el Espíritu Santo para entender la Biblia, hermano, hermana, cuando usted es iluminado para entender la Escritura, usted está recibiendo ese don llamado palabra de conocimiento. Pero luego viene la fe. Y esta no es sino esa confianza plena que se tiene en Dios y que le ayuda para enfrentar desafíos, para creer en las promesas de Dios y también le ayuda para
sostener a otros. El don de la fe es un don especial, pero interesante cuando Pablo habla de dones de sanidades, porque esto no es sino la capacidad de Dios para traer restauración física, emocional y espiritual sobre las personas. Me llama la atención que Pablo diga dones de sanidades, porque él está usando el plural, indicando que diversas formas de sanidad pueden haber. Nosotros tenemos una luz que nos llegó por parte del don de profecía, y es una que dice que hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero una sola, dice, es la que el cielo aprueba, y son los remedios naturales de Dios, entre los cuales están el aire puro, el sol, el ejercicio, el agua, la temperancia, la sana alimentación, eh, la confianza en el poder divino. Bueno, esos 8 remedios naturales que mencionamos muchas veces, esos, dice, son los remedios, dice el don de profecía, que de practicarlos, de vivirlos, traen sanidad. Así que en los dones de sanidad, hermanos, no está solamente el que yo le ponga la mano a usted y porque oro usted ya está sanado. También está el de la aplicación de los remedios naturales, como fue el caso del rey Ezequías, que fue instruido el profeta Isaías, sin duda por Dios, ¿verdad? Para que dijera, háganle una pasta de higos y pónganla en la llaga. Y allí, aplicando aquel remedio natural, Dios hizo la obra de sanar a Ezequías. Así entonces encontramos el otro, que es el de hacer milagros. Y esto no es, hermanos, sino esas obras poderosas que se hacen por el poder de Dios. Y así el don de profecía, que es el de proclamar un mensaje de parte de Dios para exhortar, para consolar, para instruir, para corregir, y Dios se lo otorga a aquel hombre o mujer que él ve que está listo para ser usado, y el Señor determina a quién le dé ese don. Y luego viene el del discernimiento de espíritus, que es la habilidad para reconocer, por ejemplo, si una enseñanza o influencia viene de Dios, viene del hombre o viene del enemigo. Esto es importante para proteger a la iglesia de engaños. Luego viene el otro, que es diversos géneros de lenguas. Ya hemos hablado de ayer, que es la capacidad de hablar un idioma desconocido para el que lo habla, pero que es tan real y tiene el propósito de evangelizar. Y también está la interpretación de lenguas, que es la habilidad para poder traducir el mensaje hablado en lenguas para que la congregación sea edificada. Pero todas estas cosas, dice, las hace uno, y es el Espíritu Santo. Hermanos, el origen de los dones es del Espíritu. Y Él no da dones superiores ni dones inferiores. Todos los da de acuerdo a lo que a la iglesia le va a traer beneficio. Y es el Espíritu el que reparte. Él es el que dice, a este le doy de que pueda exhortar al pueblo. A este le doy de que pueda alabar el nombre de Dios. A este le doy de que pueda entender, tenga ese discernimiento. Cada quien, hermanos, tiene un don. La diversidad de dones es bastante grande, pero es el Espíritu el que dirige todo. ¿Para qué? Para la unidad de la iglesia. No está en que todos tengan el mismo don, sino en que todos usemos el don que Dios nos dio para el servicio de la iglesia. Así que no nos sintamos superiores por lo que Dios nos haya dado para hacer en su iglesia, sino démosle gloria a Él, porque nos dio ese don. Hay que agradecerle por el don que nos haya dado, hermanos. Y si usted no ha descubierto el suyo,
véase, como dije al principio, para que usted siente que Dios lo ha llamado más. Y dele gracias a Dios por eso y practíquelo, practíquelo para, para bien de la iglesia. Cada uno tiene dones, pero hay algunos que son como más fácil de desarrollar que otros. Pues el que le es más fácil de desarrollarlo, desarrollelo, póngalo a trabajar. Por ejemplo, yo tengo un problema porque a mí me gusta el canto, me gusta cantar, pero yo siempre digo que yo no tengo el don. Y la razón por la que lo digo es porque no me es fácil desarrollar ese don. No me siento como eh, confortable, no me es fácil desarrollarlo. Póngame a predicar y ahí me siento más cómodo. Pero el de cantar es una que no lo siento que es lo mío. Pero me gusta. Yo canto, yo ando cantando solo en la casa. Y mi esposa está por allá en Shepherd, ella está por allá en la oficina, yo estoy en otra oficina y ella me oye que estoy cante y cante. A mí me gusta cantar. Voy en el carro a veces cantando. Entonces, me encanta cantar. Yo sé que a usted también le gusta cantar a algunos de ustedes, pero ya para que le digan, padres en la iglesia, y en especial, eso es otra cosa. Allí eso es Arturo Rentería, hermanos, y la familia que le gusta y se sienten bien haciéndolo. Pero en alguna manera cada quien tiene lo que le gusta hacer. Y yo siempre he dicho que lo que a uno le gusta hacer para Dios hay que perfeccionarlo, hay que madurarlo, hay que tratar de hacerlo cada vez mejor. Porque para Dios siempre tiene que ser lo mejor. Pero dele gracias a Dios por el don que usted tenga, hermano, hermana, y póngalo a trabajar. Bueno, hermano Arturo, ¿qué nos dice el don de profecía más al respecto? Amén. Así se, vamos a seguir aquí con el don de profecía. Deseo a todas las gentes, la página 782 dice lo siguiente. No porque todos los dones hayan de ser impartidos a cada creyente, pero los dones del Espíritu son prometidos a todo creyente conforme a su necesidad para la obra del Señor. La promesa es tan categórica y de fidedigna ahora como en los días de los apóstoles. Obreros Evangélicos también, la página 96, dice lo siguiente. La causa de Dios necesita hombres eficientes, necesita hombres que estén preparados para prestar servicio como maestros y predicadores. Hay hombres que trabajan con cierto éxito, aunque recibieron poca preparación en la escuela o en el colegio, pero podrían haber alcanzado mucho más éxito y habrían sido obreros más eficientes si al principio hubiesen adquirido disciplina mental. Aquí hay muchos argumentos que podríamos sacar a relucir, pero me gustaría enfatizar, mis hermanos, que los dones del Espíritu son prometidos a todo creyente, como decía el pastor hace un momento, conforme a su necesidad para la obra del Señor. Y es que hay algunos, yo recuerdo que en la familia, como dice el pastor, desde pequeños pudimos notar que había el don del canto y de tocar guitarra. Mi papá desde pequeño tenía ese talento de tocar la guitarra y a nosotros nos enseñó desde pequeños cuando iba él a predicar a las diferentes iglesias allá en los ranchos donde vivíamos. Yo recuerdo que nos llevaba en una motito, que era el único medio que mi papá tenía, y nos llevaba a todos a cantar. Y luego nos decía, tú haz la primera voz, tú haz la segunda, tú haz la tercera. Y era muy bonito que cómo nos ponía desde pequeños a cantar. Y así yo hice con mis hijos, ¿verdad? Los puse desde pequeños a que cantaran y alabaran a nuestro Dios. Y pues sentimos de que es un talento que Dios
nos ha dado ahí, en donde canto. Así es de que, mis hermanos, pero lo que iba a decir acá es que también tenía otro tío, hermano de mi papá, que también tenía familias que pudieron, se pudo ver también en la iglesia ese talento de ellos, el don de la poesía, el talento de la poesía, del canto, pero lamentablemente mis hermanos, ellos se fueron al mundo y ya hacen con ese talento que Dios les dio, ya hacen allá lamentablemente sirviendo a, a sus deseos, ¿verdad? Mundanales, ejerciendo ese mal uso de ese don para el ego, el yo, la exaltación propia y en el placer, uh, tocando instrumentos eh, para el mundo, específicamente canciones para el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el Señor nos ha dado los dones y nosotros debemos de cuidar, como dice aquí, que dice, se necesita para la obra del Señor. Y eso debemos de entender, que debemos de mantener puro ese don, puro ese talento, porque Dios nos lo ha dado para el servicio de Él y para la causa de Él. No para vanagloriarnos, no para hacernos que es nuestro y hacer y deshacer como nosotros queramos en el mundo, porque yo sé tocar una guitarra, me voy a poner a tocar canciones mundanas. Claro que no, mis hermanos. Y es triste y lamentable que esto pase en nuestro pueblo adventista en este tiempo, en los camporiles o con congresos o lugares donde los conquistadores se unen. Bien están el sábado cantando alabanzas a Dios y en la noche con las guitarras o viceversa, cualquier instrumento tocando una canción mundana, haciendo mal uso del don. Y debemos entender claramente que el don o el talento que Dios nos ha dado es para la causa del Señor, para el bienestar, para que sea glorificado Él y no nosotros. Pero también dice que en cuanto al don de hablar otros idiomas, dice que hay hombres que trabajaron con éxito, con cierto éxito, aunque recibieron poca preparación en la escuela o en el colegio. Pero dice, podrían haber alcanzado mucho más éxito y habrían sido obreros más eficientes si al principio hubiesen adquirido disciplina mental. Bueno, es verdad lo que dice aquí la mensajera, porque en realidad, mis hermanos, eh, podríamos o podría justificarse las personas con decir, bueno, pero los discípulos eran personas desletriadas y pues el Señor los usó, así de que nosotros vamos a esperar que el Señor nos tome así como estamos. No, si hay algo que podemos hacer también, por ejemplo, aquí dice, podrían haber alcanzado mucho más éxito y habrían sido obreros más eficientes si al principio hubiesen adquirido disciplina mental. Entonces, así quiere dar a entender aquí, ¿verdad? Que también debe haber una preparación, ¿cómo no? Y el Señor nos va a ayudar y nos va a iluminar en cuanto a esa preparación. Muy bien, hermanos, entonces ahora hay, a tener lo que dice aquí, disciplina mental, adquirir disciplina mental. Esta disciplina mental no solamente es evitar pensamientos negativos, sino que también es entrenar la mente, Uh -huh. enfocarla en aquello que nosotros pensamos que no podemos hacer, pero que en cierta manera nos gusta y que bien podríamos hacerlo. En mi caso, como les dije, me gusta cantar, pero no he tomado ese gusto con una disciplina mental, es decir, en el enfoque que eso requiere para vencer
aquellas cosas que me hacen no hacerlo porque me da un cierto temor o lo que sea. Cada uno sabe, hermano, hermana, qué es lo que le inhibe, como dicen, que haga aquello. Así que Dios nos ayude para que con nuestra mente podamos nosotros también creer que todo se puede en Cristo que nos fortalece. Amén. Lo que usted cree que no puede hacer para Dios, enfóquese, enfóquese en su mente que con Dios sí es posible. Cuando se trata, hermanos y hermanas, de testificar, se testifica de todas formas, porque el Espíritu Santo ha dado todos esos dones con el fin de testificar. De manera que si usted no tiene el don de lenguas, no tiene el don de a- hablar en otros idiomas, pero tiene otro don, usted enfóquese en ese don que tiene y gócese, gócese practicándolo. Y no considere el don de lenguas como lo más superior y que si no lo tiene, entonces no es cristiano, o si la iglesia no lo recibe, entonces no es la iglesia verdadera. No, 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 no está ese don dado con ese propósito. Es con el propósito de evangelizar. Estaba mirando a un hombre un día de estos que habló en español, habló en inglés y dije, pero ese hombre, ¿de dónde es? Y me puse a ver y él es suizo e italiano. No me recuerdo si nació en Italia y luego se crió en Suiza. Pero el hombre puede 5 idiomas, sabe 5 idiomas. Y él es bien fácil hablar en español, en inglés, en italiano. Tienes 5 idiomas. Pero ¿para qué él usa los idiomas? Los usa para comunicarse y hacer negocios y hacer todo lo que él hace. Pero los que da el Espíritu Santo, hermanos, esos los da para testificar, para evangelizar, para que otros de otras nacionalidades conozcan el mensaje. Yo siempre digo, qué bonito sería que un día yo esté hablando con una persona de otro país y yo digo, ¿cómo hago para decirle a este algo de Jesús? ¿Cómo hago para decirle algo a este de lo que el Señor me ha enseñado? Y qué bonito sería, digo yo, que el Señor me dé en ese momento el hablarle en el idioma de él lo que necesita conocer acerca de Jesús. Eso sería un don de lengua dado por el Espíritu Santo porque yo no sé hablar ese idioma, pero lo hablo en ese momento y tengo una conversación con él porque eso es obra del Espíritu Santo. Oremos por eso, para que él nos dé ese don si él lo cree necesario. Porque a veces tenemos, hermanos, la oportunidad. Miren, aquí en este país, Estados Unidos, uno a veces se relaciona con hindúes, con chinos, con pues la gente americana. Uno se relaciona aquí con personas de diferentes países. Y cuán bonito sería que uno pudiera hablarle a esas personas en su idioma el evangelio. Por eso hay que orar, para que el Señor nos dé los dones que Él quiera. Y si no nos quiere dar ese don, gocémonos en el que ya nos dio y pongámoslo a trabajar para el Señor. Así que vamos a orar, ¿qué les parece? En esta hora, para que nos permita el Señor descubrir nuestro don que Él nos ha dado y también que nos dé la voluntad y el amor para ponerlo a trabajar para Él. Oremos. Padre nuestro que esté en los cielos, gracias, porque usted nos ha tomado en cuenta en esto de los dones y nos ha dado uno o más de alguno. Y lo ha dado con el propósito de edificar a la iglesia, unir a la iglesia y sin duda para también dar testimonio de su verdad. Le rogamos que usted nos ayude a descubrir el don, porque sin duda nos ha dado uno o más de uno. Y le rogamos que nos ayude a descubrirlo si es que no sabemos cuál es.
Pero una vez, Señor, ya tengamos identificado cuál es, le rogamos que nos dé esa disciplina mental para creer que lo podemos desarrollar con su ayuda. Y que también con la disciplina mental podamos nosotros enfocarnos en aquellos desafíos que tenemos para desarrollar el don y que creamos con la misma disciplina mental que con usted podemos vencer esos desafíos, superarlos y desarrollar ese don. Padre, le rogamos que nos dé el privilegio de este día descubrir cuál es el don que nos ha dado. Y sin duda vamos a encontrar que ahí está el de servir, sin duda vamos a encontrar que ahí está el de consolar, que ahí está el de predicar posiblemente o el de cantar o cualquier otro. Pero el que sea, Señor, háganoslo usted saber y al mismo tiempo concédanos esa capacidad para desarrollarlo. Y sobre todo, Señor, que podamos con ese don dar testimonio de usted, llevar a otros al conocimiento de su plan de salvación. Y ya si es su voluntad que nos conceda el don de hablar en lenguas, porque lo vamos a necesitar para hablarle a alguien en un determinado momento, que usted nos lo dé para que podamos compartir también a Cristo con el mensaje de salvación. Gracias, Señor, por tener esta bendición en su iglesia y ayudarnos para hacer su obra a través de los dones del Espíritu. Se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.